Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Vivir Más y Mejor. Tres o cuatro cositas, un par de saludos para la familia Lucy, para Roberto y Sandra Lucy, para Leandro Lucy, que se va a vivir a Estados Unidos y que ven el programa, un abrazo grande. Para René Sosa, que le gustó mucho el último programa y que me preguntó cuándo íbamos a hacer un programa de prevención en cáncer de mama, que ya hicimos, pero bueno, ya no es la primera persona que nos plantea esto, así que vamos a hablar con Jorge para ver cuándo retomamos esa problemática a 4 o 5 meses de haber comenzado el programa. Y un saludo grande también para Beto de Jeva, que estuvo viendo el programa de próstata y y que le gustó mucho, y estuvimos hablando, yo recién le comenté a Jorge sobre algunas dudas que le había generado el discurso del colega que vino al programa, y ahí es donde nosotros decimos que no es un programa para médicos, sino un programa para la gente. Lo otro es que el próximo fin de semana vamos a estar compitiendo con el premio más importante de toda la Patagonia Argentina, que es el premio Ballenas, en la ciudad de Puerto Madryn. El día sábado hay una emisión especial por la televisión pública en todo Chubut, Río Negro, Neuquén y Río Gallegos. Espero que usted haga fuerza para que nosotros nos podamos traer el premio Ballenas para compartirlo, por supuesto, con usted. ¿Cómo le va, doctor? Bien, muy bien, muy bien. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bien. No te escuchaba sobre el premio Ballenas. Bueno, con respecto al pedido sobre prevención en cáncer de mama, que ya, como bien dijiste, varias veces lo hacen, vamos a volver a hacerlo, pero ahora estamos en temas muy importantes y por ahí la gente no lo toma así, pero estamos en el tema de cáncer de pulmón, que tiene una trascendencia enorme. Y no solamente de cáncer de pulmón, sino tiene trascendencia todo lo que está relacionado con el tabaco. ¿Por qué? Porque, como bien dijo Vaz, es evitable, son tumores evitables. El cáncer de pulmón, el cáncer de boca, labios, lengua, faringe, vejiga, riñón, páncreas, no es uno, son varios. Entonces, me fui un poco sugestionado el lunes. Bueno, no importa, es importante que no estamos acá para que se vayan contentos, sino para mostrarles cuál es la realidad y ofrecerles cómo podemos modificar esa realidad. El cigarrillo mata. Entonces, no tenemos que decir qué bueno que es el cigarrillo. No, el cigarrillo mata. Y tenemos que explicarle cómo tenemos que hacerlo, ¿sí? Y para eso están nuestros invitados, que estuvieron muy bien en el programa pasado y hoy espero que estén mejor. Recordamos que tenemos un mail al cual se puede comunicar usted, y aparte el teléfono, el mail es institutooncología@hospitalalemán.com. Y tenemos un teléfono de prevención al cual también usted puede llamar para preguntar sobre estos temas o sobre cualquier cuestión que le esté sucediendo y que usted sienta que necesite, que tiene que llamar al 112-757-6224. 112-757-6224. Están llamando, está llamando mucha gente por diversos motivos, y nosotros estamos muy contentos en poder ayudarlos. Bien, vamos entonces a los invitados. Vamos a los invitados. Vamos a los invitados de hoy, que repetimos los invitados del lunes pasado en Vivir Más y Mejor. Bueno, estamos con el doctor Lucas McCormack,
¿Cómo le va, Marco? Bien, contento. ¿Todo contento del impacto que tuvo el tema en la semana. Hubo mucho movimiento con el teléfono, con los mails, ¿verdad? Y la gente quedó muy contenta. Y bueno, hoy nuevamente invitamos a Carlos Vaz y a Susana Sena, que están en oncología en el Instituto del Hospital Alemán. Y si bien el tema hoy es un tema que lo vamos a poner foco puntualmente a diagnóstico y tratamiento, estaría bueno tomar, creo que quedó un tema pendiente, Carlos Vaz. Una pregunta pendiente. Sí, básicamente tomándolo de si el cigarrillo mata y si mata, todo lo que se fuma mata. A ver, Carlos, si querías redondear alguna idea que quedó. Sí, lo que dice Jorge es válido. Yo tengo un dicho que, no sé de dónde lo tomé, pero es un amigo que mata, como dicen. Porque mucha gente dice que fuma porque, bueno, cuando tiene un problema, cuando está angustiado, y realmente, si uno analiza todos los mecanismos que se ponen en funcionamiento cuando ingresa la nicotina y todos los derivados de la combustión, son brutales. O sea que los cambios, como decía Jorge, son muy importantes. Habían quedado dos temas el otro día y por ahí movilizaron un poco, que son el tema de los puros. Los puros también matan. Y en general también producen aumento del cáncer de pulmón. Y también producen, está más descrito que producen más aumento de cáncer de labio, cáncer de lengua, cáncer de encía. O sea, todo lo que sea orofaringe, podríamos decir, por el contacto directo. Y también, como la concentración de nicotina es tan alta y a medida que se va consumiendo es mayor y la combustión hace que los tóxicos sean mayores, que lo describió Susana muy bien la otra vez, es también muy parecido en ese aspecto. O sea que el cigarrillo, el puro, y yo había comentado el tema de la marihuana, porque todo un tema dando vueltas con la marihuana, que es preventiva. O sea, la gente llama al consultorio para preguntar si el cannabis hay que tomarlo preventivamente. Bueno, entonces creo que el cannabis, o sea, fumado, está asociado mucho al cigarrillo. O sea, que aquel que tiene una adicción al cannabis o al cigarrillo, en general van combinados. Entonces es muy difícil, además como es ilegal en casi todas las partes del mundo, hay poca evidencia científica como para afirmarlo. Dicho hecho, me puse a buscar en Holanda, que es de los lugares donde tiene aprobado, y tampoco hay mucha evidencia científica. Sí hay dos trabajos grandes, uno inglés y uno americano. Hay varios trabajos ingleses que hablan del cannabis fumado como gran productor de cáncer de pulmón, porque además tiene una combustión y una aspiración en un tiempo que aparentemente es mucho mayor que el mismo cigarrillo, en cuanto a que uno lo que ha visto es que la forma de fumar es diferente. Y después hay unos trabajos americanos que hablan o norteamericanos que hablan de alguna como estabilidad o disminución. Por eso a veces las preguntas de la gente, hoy aprobado recientemente por el Congreso el tema del cannabis para uso medicinal, es todo un tema que creo que amerita otra charla probablemente, pero el fumado diría que está asociado a cigarrillo y en general asociado también a aumento de incidencia de cáncer de pulmón. Bárbaro. Bien, bueno, muy claro, muy bueno. O sea, fumar lo que sea aumenta la incidencia. Bueno, podemos entrar en el tema de hoy. Susana, ¿cómo es habitualmente que el paciente, qué síntomas debe alarmar a la gente a consultar con la sospecha eventual de que tenga algún problema en el pulmón? Correcto, buenas tardes. Yo creo que como para poder ser más claros, quizás tendremos que dividir las características de este tumor en tres grupos. Uno, cuando la lesión es totalmente inocente y sola, que se puede incluso visualizar como hallazgo en una radiografía de pulmón que se realiza por otra razón. Otra es cuando la enfermedad ya tiene una extensión que los médicos denominamos locorregional. Quiere decir que involucra el pulmón y probablemente ya esté ramificado a los ganglios del mediastino, como decimos nosotros, homologando lo que sucede en la mama, que puede ramificarse a la axila. Perfecto. Y la otra es cuando tiene síntomas por estar ramificado en otras partes del cuerpo. Eso por un lado. Por otro lado, también depende de la ubicación del nódulo o tumor. No es lo mismo los síntomas cuando están, por ejemplo, en el vértice, cuando la lesión se originó en la vía aérea bronquial o cuando está en la zona que denominamos de la periferia, cerca de las costillas. Y en ese sentido, yo creo que hay tres, los síntomas son variados, pero hay tres que pueden determinar
la consulta precoz. Por eso es interesante esta información. Primero, un tipo muy especial de lesión que es la zona del vértice, que rápidamente puede involucrar los ganglios de la zona supraclavicular y el plexo, que curiosamente puede manifestarse con un dolor en el brazo, de tal manera que vemos con cierta frecuencia que personas relativamente jóvenes pueden tener un dolor en el codo que se puede confundir con el dolor del codo de tenista. La epicondilitis. Correcto, y que pueden consultarme en más de una oportunidad por dolor de brazo hasta que de pronto en algún momento, ante la perseverancia del dolor, en una radiografía se puede identificar una lesión pulmonar. Entonces, ese es un dato interesante a considerar porque puede indicar que hay una lesión del vértice. La otra es que la mayoría de los fumadores son tosedores habituales y la tos es uno de los síntomas del tumor de pulmón. Pero entonces, el que fuma, así no tenga un cáncer de pulmón, tose. Exactamente. Entonces, el dato es que toda tos que cambia de características hay que estudiarla. Y en una persona que habitualmente no es tosedora, toda tos que dura más de 30 días hay que estudiarla. De tal manera que esos son detalles que nos podrían ayudar a advertir precozmente la presencia de un tumor. O también la frecuencia, también la característica, que de golpe expectore con sangre, sí, ¿no? sí. La hemoptisis. De ahí, entonces, considerando los lugares, tenemos que si son centrales, lo que vos dijiste, la tos hemoptoica, es decir, con vestigios de sangre roja, las características de la tos, y hay un dato interesante que es la disfonía, es decir, cuando hay compromiso de los ganglios del mediastino, puede involucrar la irritación de un nervio que inerva las cuerdas vocales y entonces se produce la parálisis de una de ellas y eso nos da la voz bitonal, la ronquera o lo que los médicos denominamos disfonía. Cuando la lesión es periférica, es más difícil de diagnosticar, porque la capacidad del pulmón es tan amplia que la presencia de un nódulo que empieza a crecer puede pasar inadvertida. Esa es una de las dificultades que tenemos para el diagnóstico precoz. Sin embargo, cuando está en la zona distal, lo que está cercana es la pared costal. Y a veces los pacientes tienen un dolor tipo puntada de costado. Entonces, ese podría ser algún síntoma que alerte. De tal manera que un consejo práctico es que, si bien las personas cuando tienen un síntoma concurren a la guardia, no quedarse con esa consulta, porque la guardia es para la urgencia, sino que indefectiblemente tienen que además ir a un consultorio externo de su clínico o de quien sea para continuar con la interpretación de ese síntoma. Sena, entonces para resumir, los síntomas del cáncer de pulmón pueden ser bastante inespecíficos, porque la tos la puede tener todo el mundo, el dolor también, pero se caracteriza por tos que cambia, por voz que cambia y por expectoración con sangre. Correcto. Son los tres elementos más importantes. Sí. O sea, que si alguien que nos está viendo le cambia la voz permanentemente, tiene tos muy productiva, una tos productiva, cambia no una las tos, características. claro, cambia, y con sangre, bueno, esos son los elementos. No demorar la consulta, no demorar aunque en la realidad la sangre es lo que alerta Claro, a ya las estamos, personas claro. desde cualquier lugar. Exacto. Lo otro que es muy frecuente es la aparición de infecciones broncopulmonares. Entonces es muy común una consulta de guardia que concurran con una infección, fiebre, y que se interprete al principio como una neumopatía, es decir, una infección pulmonar. Y que no lo es. Y de allí sí, entonces, lo es, pero como consecuencia. Exactamente. Ahora, todo eso sería en el marco del grupo 2, digamos, está el paciente asintomático, que uno encuentra un hallazgo de un nódulo, el grupo 2 es el que decimos del locus regional, y Carlos, el tercer grupo, el paciente que tiene no síntomas pulmonares específicos, ¿hay alguna
¿Algún signo que te pueda llevar a pensar en esto? No, después hay muchos signos indirectos Claro. del cáncer de pulmón. O sea, el cáncer de pulmón se puede manifestar, como comentaba Susana, por lo local y después por las manifestaciones secundarias. Ese es un escenario ya, por desgracia, bastante frecuente en esta enfermedad. Por eso lo que hablaba Jorge de evitar la enfermedad o evitar la noxa, o sea, lo que genera esa enfermedad, más que ir al rescate de ya la enfermedad instalada. Entonces ahí tenés muchos síntomas de acuerdo a la distribución de la enfermedad. O sea, si sale del tórax, en general el tumor de pulmón puede dar en cualquier lado. Entonces uno puede venir o con trastornos locales porque tiene el cuello hinchado, tiene los brazos hinchados, puede venir con dolores óseos por localización en los huesos, puede venir con dificultad respiratoria porque ya el compromiso periférico dio un derrame pleural o generó otro síntoma. Puede haber también síntomas endocrinos, o sea, puede haber hipercalcemia, puede haber también síndromes paraneoplásicos, retención de líquido. O sea, puede haber una Pérdida de peso. Una panoplia, sí, pérdida de peso. Y yo creo que sí, ese es el grupo de pacientes que está, podríamos decir, una enfermedad ya no regionalmente avanzada, no localizada, sino enfermedad extendida. Que muchas veces termina siendo común a otros tumores que también se extienden, ¿no? O sea, pasa a ser como inespecífico. Y uno piensa en esto por un tema de incidencia, de frecuencia. Sí, exactamente. Y hay que, a ver, la clave es lo que dijo Susana recién, vuelvo a insistir. Disculpen que repita por ahí porque pasó con el otro programa quizás, pero el tema de no retrasar, lo que dijo Susana es muy importante. O sea, no retrasar la consulta, no quedarse con la consulta emergente nada más, sino ir a la consulta de su clínico, de su profesional para hacer estudios. Ahí me das un pie para una pregunta. Es importante, en otras localizaciones es sumamente importante. En pulmón, ¿es importante el diagnóstico lo más precozmente posible o tiene menos trascendencia que otras localizaciones? Absolutamente, absolutamente. Porque Absolutamente, lo uno o lo otro. absolutamente precoz. es importante el diagnóstico precoz. Porque las estadísticas, o sea, en cáncer de pulmón, como a diferencia de otros tumores, hay pocos factores pronósticos que nos indiquen cuál es la sobrevida y el resultado de los tratamientos de la enfermedad con el tiempo, que arbitrariamente siempre se estipuló desde un principio 5 años. Pero en esta enfermedad, lo más importante para pronosticar cómo le va a ir a ese paciente, si se va a curar o no, es la extensión de la enfermedad. Entonces, cuanto más chico y más precozmente se diagnostica, más posibilidades de curación tiene. O sea, es potencialmente curable. Totalmente, es decir, que un paciente, y esto es unos datos que se publicaron en enero del 2017, luego de recabar toda la experiencia que hubo con respecto a las publicaciones de cáncer de pulmón. Un ejemplo, estadio 1A, que se opera, es curable en más del 90% a 5 años. Acá hay preguntas de la gente. Ángela de San Justo, muy lindo el programa, lo está mirando por primera vez, muy claro los conceptos. Quiere saber si ya hablaron alguna vez de enfermedades de los riñones. Mariana de Boedo, dentro de los tratamientos para esta enfermedad, existe radioterapia, quimioterapia, inmunoterapia. Juan de Verazategui, cuando hablan de cáncer de pulmón lo vinculan con los fumadores, pero seguro debe afectar a personas que trabajan en sitios tóxicos. ¿Es así o no? Karina de Belgrano, muy buen programa, muy claros los conceptos, se entiende claramente de qué hablan los invitados. Bueno, las preguntas las contestamos, creo. La única que por ahí quería agregar sería, hablando de tóxicos y terminando un poco con el tema de los tóxicos, es el tema de, bueno, el tema del asbesto, el tema de los mineros, el tema de aquellos que trabajan en uranio. O sea, está estudiado, se sabe ya de todo el tema del radón, que es una especie, es la descomposición del uranio, que está en la tierra, está en todo el ambiente. Entonces, en los ambientes cerrados, y fundamentalmente aquellos que trabajan en minas y demás, el riesgo de cáncer de pulmón en aquellos que trabajan especialmente en estos lugares cerrados es muy alto. Entonces, sí, hay muchas condiciones ambientales, lo que charlábamos recién, un poco los hábitos modificables, las condiciones ambientales modificables, otras cosas no modificables. Pero creo que con respecto a los tratamientos, la idea era pasar en una segunda etapa. Todavía nos queda por delante. Nos queda por delante saber cómo lo diagnosticamos, porque antes de pasar al tratamiento tenemos los síntomas, tenemos cómo prevenirlo, perdón, ¿no? Pero ahora tenemos que ver
¿cómo lo diagnosticamos? Es decir, la gente quiere saber, ¿cómo hacen para diagnosticarme? Correcto. Vale. En realidad los oncólogos, para proceder, necesitamos siempre un diagnóstico a través de una biopsia. De tal manera que... O sea, sacar un pedacito y analizarlo. Exacto. Y ese dato es muy importante, porque no es lo mismo una punción aspirativa que solamente nos alcanza para el patólogo para células, que tomar una biopsia con aguja gruesa en donde el patólogo obtiene un pedacito de tejido. Sena, ¿por qué no explicas un poquitito cómo se hace para obtener ese material que está dentro del pulmón y poder estudiarlo al microscopio? Con una aguja, ¿qué es eso? En realidad, un concepto grande es que primero tenemos que encontrar la localización más accesible, porque si hay un nódulo en el medio del pulmón, pero tenemos un ganglio en el supraclavicular, obviamente que vamos a acceder a la zona más fácil, punzar el ganglio o a resecarlo. Pero en el caso de que uno se encuentre con la necesidad de biopsiar un nódulo pulmonar, es un procedimiento muy sencillo en el cual se aplica anestesia local y el paciente, ubicado sobre el tomógrafo, para que el médico intervencionista tenga acceso a la imagen, introduce una aguja y luego queda un mandril a través del cual aspira todo el material que sea necesario. Todo guiado por imágenes de tomografía computada. Exactamente. Y lo importante para tener rédito con ese procedimiento es que siempre esté presente el patólogo y en el momento del procedimiento haga una biopsia, un análisis por congelación para que dé rédito. Porque lo peor que nos puede pasar es que luego el material no sea representativo. Entonces, resumiendo, para hacer el diagnóstico, ubicamos dónde está la lesión mediante una imagen por tomografía. Una vez que sabemos dónde está, con una agujita, anestesia, llegamos a ese lugar, sacamos un pedacito y ese se analiza en el momento por el patólogo, para que nos diga que si el material que sacamos es representativo o no. Exacto. Bien. También hay, Carlos, me gustaría que comentes también si la endoscopía o la ecoendoscopía son elementos que también sirven, como explicamos en su momento para próstata, como explicamos también en su momento para colon. ¿En pulmón también se usa? Acá hay una secuencia a seguir, o sea, uno es el síntoma, otro es el screening, que bueno, podemos hablar o no también. Screening, o sea, el tamizado, el buscar la enfermedad en aquellos pacientes de alto riesgo. Y la secuencia un poco es medio del librito, o sea, la radiografía de tórax, la tomografía computada, hoy tenemos el PET scan, tenemos la resonancia magnética, o sea, todas imágenes. Tenemos muchos métodos de diagnóstico por imágenes, centellograma óseo. Entonces, creo que es importante, arrancamos un poco con la placa de tórax, como comentaba Susana. Probablemente de una placa de tórax precipite a quizás una tomografía computada, o cuando hay una sospecha muy fuerte, precipite el estudio de un estudio por imágenes como un PET scan. La gente no sabe lo que es un PET scan, una tomografía, una resonancia magnética. Es decir, son todos métodos de imágenes. Exactamente. Vemos que hay una lesión por otros métodos y ahí actuamos, ¿sí? No invasivos. No, para nada. En ninguno se toma el tejido de la biopsia que decías vos. Son todos que miramos la plaquita de la radiografía. Pero el diagnóstico... Pero hay que, para llegar a ese diagnóstico, como bien decía Susana, hay que ubicar el método de diagnóstico menos tóxico, más accesible, más eficaz. Y hoy estamos en una transición muy grande, porque hay una cantidad de diagnósticos muy importantes, desde las biopsias líquidas también, pero el tema fundamental es que hoy necesitamos, para tener un buen diagnóstico molecular de la enfermedad, lo que acaba de decir Susana, la histología, o sea, necesitamos una buena muestra de tejido. Bien. Entonces nosotros localizamos con imágenes dónde estamos, si tenemos enfermedad 1, enfermedad 2 o enfermedad 3, o sea, localizada, localmente avanzada o avanzada. De acuerdo a eso hacemos el diagnóstico en el lugar menos tóxico. Sacamos la muestra y la biopsia. Tenemos también un análisis de sangre que nos ubica también si no hay algún otro trastorno desde el punto de vista endocrinológico, y después vamos al diagnóstico histológico que nos dice el nombre y el apellido de la enfermedad. Que son cada uno de los estudios, no sé si es el caso estudiarlo, pero más o menos la gente conoce lo que es una radiografía, lo que es una tomografía. Claro. El PET por ahí es algo que no es acceso pero son común, son imágenes. Y la resonancia que tiene su utilidad en algunas cosas. Cuando tenemos la biopsia, bueno, ahí
es donde definimos qué tipo de terapéutica de acuerdo a la localización. Que puede ser por punción o por endoscopía, que le sacas un pedacito de muestra. Lo que hablabas vos de la endoscopía, perdón, porque no me referí específicamente. Se nos acaba el tiempo, Paz. Sí, disculpe. ¿Ya 60 segundos. Sí, La mierda. falta nada más que un minuto. Entonces, tengo que cerrar el programa. Ni siquiera el bronquio. Claro, me dicen que yo interrumpo. No interrumpo, es el tiempo el que me interrumpe. No Ariel. voy a emitir juicios. Bien, me parece muy bien. Tenemos entonces que para los síntomas ya están aclarados, son inespecíficos, pero algunos bastante claros, especialmente de aquel que es fumador. Necesitamos el material para hacer el diagnóstico preciso y ese material está orientado mediante múltiples sistemas de imágenes, que el médico sabrá cuál es el mejor para cada caso. Sacado ese pedacito de material, el patólogo nos dice si realmente es un tumor o no es un tumor. Ahora, nos quedaron muchas cosas, porque es un tema muy grande, muy extenso. Nos quedaron 5 preguntas. Y además de las preguntas, creo que merece otro programa. Otro programa para tratamientos. Es tremenda. Nuevos tratamientos. Ahora tenemos la enfermedad con nombre y apellido. Y veremos entonces qué hacemos con ese nombre y apellido a partir de lo que nos dé el patólogo. Me interesó lo que habló Vaz al principio de la marihuana porque... Y sí, porque hay conceptos muy erróneos y ni hablar del daño neuronal, ¿no? Nancy de Palermo, Pablo de Belgrano, Lucas de Morón, Betiana de Almagro, Lidia de Caballito, le vamos a pasar a los doctores esto y veremos si la semana que viene podemos en Vivir Más y Mejor tener una respuesta para usted. Ojalá gane, Gori, vaya y me cuenta cómo son las ballenas. No, usted viene conmigo. Pásela muy bien. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes en Vivir Más y Mejor.